Dejamos a Sensei al finalizar nuestro anterior episodio, habiendo sido derrotado por Sokaku Takeda y pidiéndole a este que lo aceptara como discípulo. Pero, ¿quién era este personaje que derrotó a nuestro hasta ese momento invencible Morihei? Sokaku Takeda había nacido en Aizu, prefectura de Fukushima actual, de donde provenían los más fieros samuráis. Toda esa provincia era un reservorio de guerreros, ya que había salas de práctica de todas las artes marciales imaginables. Apenas comenzó a caminar, Sokaku fue instruido en esgrima, lucha con lanza, combate jujutsu y en lucha sumo por su severísimo abuelo Soemon y su padre Sokichi, quien le quemaba los dedos si no aprendía una técnica con la suficiente rapidez. A los 13 años fue enviado a Toma Shibuya para aprender el arte de la espada Ono Ito-ryu, recibiendo la licencia de maestro 4 años más tarde. Este estilo, creado por Itosai Kagehisa, fue otro de los dos patrocinados por el shogunato Tokugawa. Recordemos que Morihei había aprendido Shakyushin Kage-ryu, el otro de las dos escuelas que tuvieron ese privilegio. La historia de estos estilos es tan extensa y rica que da lugar para un episodio dedicado. En la adolescencia, Sokaku tenía como hábito ir de una sala de entrenamiento a otra, más que seguir exclusivamente a un solo maestro. En el año 1875, el hermano mayor de Sokaku murió repentinamente y el joven espadachín fue llamado a regresar a Aizu en forma inmediata, a fin de asumir los estatutos hereditarios de sacerdote shintoísta. Fue enviado entonces a aprender los fundamentos del sabio sacerdote y artista marcial Saigo Tanomo, que casualmente era el último que podía enseñar las técnicas secretas de Oshiki-uchi del clan Takeda. Tanomo, consejero de los jefes de los señores de Aizu, fue uno de los pocos partidarios en aconsejar que no se resistieran a la restauración Meiji. Esta fue una reforma política de la que hablamos en el primer episodio. Lamentablemente no fue escuchado y muchos de sus compatriotas murieron en la rebelión del año 1868, incluida su mujer e hijas. Tanomo descubrió que Sokaku no era un buen sacerdote, ya que era casi analfabeto, demasiado apasionado en las artes marciales como para perder el tiempo leyendo o escribiendo, y comenzó a instruirlo entonces en lo que sabía de las técnicas de Oshiki-uchi, que eran un conjunto de técnicas que se enseñaban en forma estructurada dentro del clan Takeda. Tanomo había previsto que su hijo Shiro fuera su sucesor. Sin embargo, este decidió no continuar con la práctica de artes marciales y entonces debió decantar por Sokaku Takeda para que fuera su sucesor. Entretanto, este se encontraba por los caminos, puliendo su habilidad luchadora. Hacia el año 1877 se encontraba en Kyushu, quizás esperando entrar en acción en la revuelta organizada por el pariente de Tanomo, Takamori Saigo. Cuando llegó, la rebelión ya había sido sofocada, por lo que se dedicó a ir por los dojos buscando pelea, causando destrozos y enfrentándose con quien sea en las fiestas de los pueblos. Al quedarse sin rivales allí, se fue a Okinawa, donde aprendió karate, añadiendo este a la lista de artes marciales que ya dominaba. En pocas palabras, pasó su juventud como luchador de la calle, mezclándose en centenares de peleas sin reglas. Llegó a matar a un sinfín de oponentes y tuvo su pequeña guerra particular contra un grupo de trabajadores de la construcción que lo atacaron con hachas, barras de hierro y ladrillos. Dejó muchos muertos, ya que se defendía con espada, pero la justicia decidió que había actuado en defensa propia y lo dejó en libertad. En 1880, Sokaku acabó sus estudios con Tanomo en el santuario de Nikko Toyugu y hacia 1888, con 30 años, ya aceptaba estudiantes por su cuenta. En 1899 recibió su certificado de manos de Tanomo. Entre 1898 y 1915, cuando Morihei se encontraba en Hokkaido, Sokaku viajaba de un lado a otro, ganándose la vida, dando cursos y seminarios. Si hacemos caso a los cuadernillos de Sokaku, todos los artistas marciales de esa época fueron estudiantes suyos. En 1904, Charles Perry, un americano que enseñaba inglés en la Universidad de Sendai, tuvo un encontronazo con Sokaku en un tren. Como consecuencia de la discusión, Perry se puso en guardia, suponiendo que su 1,80 m intimidaría al pequeño Sokaku, quien lo inmovilizó con una técnica a un punto vital y lo lanzó al fondo del vagón. En 1911, Sokaku fue invitado a enseñar a la policía de Hokkaido, ya que la zona estaba asolada por bandidos, piratas y atracadores. Las bandas se dedicaban al contrabando, las apuestas y el comercio de esclavos. Después de poner orden en la zona y terminar pactando con el jefe de la banda de delincuentes a fin de evitar un baño de sangre, Sokaku se fue. Es conocido por haber sido
el último en conocer las 18 técnicas del Wuxi, que incluyen no solo la lucha con armas y manos vacías, sino también natación, geografía, ocultación, espionaje, entre otras. Años después, Sokaku regresó a Hokkaido, y fue cuando se produjo el encuentro que relatamos en nuestro anterior episodio, después del cual Morihei fue aceptado como estudiante. Olvidándose de todo, se quedó en la fonda en la que se había encontrado con Sokaku durante un mes, entrenándose día y noche bajo la mirada de este, obteniendo después de 30 días la licencia de primer grado de maestro. Luego de esto, volvió a Shirataki, lo que causó gran alegría en su familia, que lo creía muerto, ya que no habían tenido noticias suyas durante un mes. Morihei construyó entonces un dojo en su casa e invitó a Sokaku Takeda a que diera clases allí, lo que éste hacía en forma diaria por 2 horas, cada mañana en forma privada, y más tarde por la noche daba clases colectivas a la comunidad. Sin embargo, a partir del incendio que asoló la colonia en 1917, Morihei carecía de tiempo suficiente y fue disminuyendo sus horas de entrenamiento. Finalmente, en el año 1919 y en forma intempestiva, Morihei abandonó Shirataki, donándole todos sus bienes a Sokaku Takeda y emprendiendo su regreso a Tanabe, donde ya se encontraba su mujer y 2 niños nacidos en Hokkaido, los que habían regresado con anterioridad aún antes de conocer el grave estado de salud de su padre. Sin embargo, en el camino de regreso, Morihei se desvió y en Ayabe, una pequeña ciudad cerca de Kioto, tuvo un encuentro con una de las figuras más enigmáticas del siglo XX, Onisaburo Deguchi. Hemos cerrado aquí el ciclo de Morihei como colono en la lejana y gélida Hokkaido y conocimos su encuentro con un extraordinario artista marcial, uno de los judokas de más talento de todas las épocas, pero cuyo carácter no estaba a la altura. Y ahora dejamos a Morihei a punto de encontrarse con quien marcaría espiritualmente su camino de aquí en adelante.